No me acordaba. Perdón, pero venimos dando vueltas de la lejos. ¿Cómo estás? Que no es pesado. Ya no me acordaba que bueno. Lo pongo acá. No, no, es para que esto es la petaca. A ver. Menos mal que traía un libro en la cartera y la garganta bien La arruinada. veo, la veo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, que es un día realmente especial, en que hemos podido contar con la lectura de Ida Vitale, que no necesita ninguna presentación. He tenido que decir toda la tarde a la gente que ya estábamos copados. Así que Ida, muchísimas gracias. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad también de escuchar a Teresa Shaw, que va a acompañar a Teresa y nos va a introducir el recital. Y bueno, tengo que ser mal educado con los de aquí, porque ahí hoy hay muchísima gente y has llenado el canal de visitas, entonces ahora me tengo que sentar allí a responder y saludar. Solamente dar la bienvenida y de verdad agradeceros una vez más, porque es gracias al entusiasmo que le ponemos todos que puede existir un sitio que nos reúne para escuchar la poesía de, nunca mejor dicho, del momento. Así que bueno, bienvenidos y que gocéis de este recital. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todos los que estáis aquí. Gracias también a los que estáis del otro lado, escuchando. Esta librería de Juan Pablo es un espacio que siempre reúne a poetas. ¿Te irán del fondo? ¿Eh? Ah, yo tengo una voz muy bajita. ¿Me oyen? Sí. Bueno, esta librería, empiezo de nuevo, de Juan Pablo es un espacio que siempre reúne a poetas y lectores de poesía. Es un espacio con muchas iniciativas para el diálogo y la lectura. Y además de los presentes en esta sala están los que nos siguen por las redes, y donde hay mucha gente de América Latina, también de aquí, por supuesto. En Casa de América, donde no todos tuvimos la fortuna de escucharte, porque las entradas se agotaron enseguida y mucha gente no pudo ir. Y bueno, tuvimos a un presentador de lujo que está aquí, Aurelio. Y a mí me gustaría, en lugar de una presentación formal, aprovecharte para hacer una conversación, si estás dispuesta, más informal, donde podamos saber más cosas de ti. ¿Te parece bien? En la medida que haya respuestas Bueno, no afónicas. ya estás afónica, pobre. Bueno, totalmente. Bueno, creo que Ida Vitale no necesita presentación realmente, así que todos conocemos el reconocimiento que has tenido, todos los premios importantes con los que has sido galardonada y reconocida en toda América Latina, en España, en Francia también.
y ha sido traducida a distintas lenguas, ¿no? Como el inglés, el francés, el italiano, no sé si alguna otra. ¿Alguna otra? El portugués. El portugués, vale. Votos de buena voluntad. A mí me gustaría, en realidad, empezar hablando de tus primeros años en Uruguay. Si tienes ganas de hablar, donde estudiaste humanidades, ¿no? Fuiste docente, también colaboraste con el semanario Marcha. Todo eso. Sí, es un semanario que fue muy importante en nuestro país, que fue fundado en 1939 por Carlos Pijano, periodista y ensayista, y Juan Carlos Sonetti. ¿Llegaba acá? ¿Eh? ¿Llegaba acá? No. 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 No, o sea, Juan Carlos Sonetti, que fue también el escritor, ¿no? Y este semanario dura nada menos que 35 años, hasta que en el 74 la dictadura lo clausuró. Fue un semanario político, cultural, donde hubo muchos debates sobre el rol del escritor y la literatura, y tuvo un papel muy importante, ¿no? En el desarrollo y la Sí, conciencia porque es crítica. muy amplio. Sí, por eso. De colaboradores también, Sí. de muchos lados. Pues Sí. ¿no podrías explicar quizás algo de eso? Bueno, sí, es difícil explicar cómo fue un semanario, ya el nombre lo dice, pero digo, estaba dirigido por un hombre que era, aunque nunca fue un político en actividad, era un hombre político y muy abierto a todo lo que era cultural, así que siempre tenía colaboradores más o menos conocidos, sobre todo en el ámbito rioplatense, ¿no? Nunca trascendió demasiado. No, Pero sí, era un semanario que tenía un interés abierto, sobre todo lo cultural, implicando lo político también, obviamente. Pero muy abierto en cuanto a sus colaboradores del mundo. Y bueno, duró bastante, cosa rara. 35 años. En el Río de la Plata, sí. Y sobre todo cuando hay algo de política en medio, ¿no? Pero fue formado por muchas por varias generaciones, no por muchas, pero en fin, por varias. Y Quijano, que era el director, un personaje así muy temido por su objetividad y por tener a los colaboradores así, bajo su férula, digamos. Pero estaba bien. Bueno. Está bien. ¿Participaban mujeres también? Porque a mí... En el Río de la Plata no se hacía distingos, al menos en el campo cultural. Lo que pasa es que cuando entré a ver el semanario Marcha, me llamó la atención que solo ponía hombres. Y digo, pero si también había mujeres. Y bueno, un poco era un modelo francés, digamos, de semanario, ¿no? Supuesto en el caso de que en Francia colaboraran tanto las mujeres. No sé. Nunca me puse a estudiar el tema en profundidad. Sí, bueno, en el Uruguay es muy reconocida la importancia de las poetas mujeres, ¿no? Sí, claro. Tú y de Vilariño, Amanda Berenguer, Delmira, Agustini, María Eugenia Ferreira. Sí, esas ya más de otra época, pero también. Entre otras. Sí. ¿Qué relación había entre ustedes? ¿Tenían... ¿Qué ustedes? ¿Las mujeres? Sí. Normales. Entre mujeres y hombres, todo era relación normal en el plano cultural. ¿El ambiente en esa época en cuanto a la cultura? No sé, creo que es igual que hoy. ¿Sí? ¿No? ¿Encontrás igual el Uruguay de hoy que el de Creo, antes? no sé, no. Cuando uno vive normalmente en un medio no se pone a mirar las proporciones, pero bueno, creo que es normal el ambiente. Habrá las pugnas normales. Ya. No, pero no encuentras ninguna diferencia en el de Uruguay que dejaste y el que has vuelto. ¿Tiene?
si encuentras alguna diferencia entre el Uruguay que dejaste y al que has vuelto. Si se puede volver de alguna manera o siempre estuviste... Bueno, quizá después de volver no he estado tan integrada porque digo, Bueno, al claro. poco tiempo Mm, vino la epidemia esta internacional y más o menos cada uno se quedaba en la casa, se trataban de evitar los actos públicos. ya, Bueno, me imagino que acá habrá sido lo mismo. igual, sí. Sí, todavía no acabó, creo. Sí. Supongamos No, que sí. ya ves que no. Sí, supongamos que sí. Bueno, Bueno, desde siempre tuviste una presencia en la cultura uruguaya muy fuerte, ¿no? Y sí. bueno, se te ha considerado dentro de la llamada generación del 45, ¿me oyes? Porque Regular. Que se te Todo es culpa mía. No, mía No, también, no. que hablo muy bajito. No estoy en muy buenas condiciones. Bueno, se te considera dentro de la generación del 45, aunque a Sí. mí esos encasillamientos no me gustan y por otra parte tu obra va mucho más allá, ¿no? Que esa generación, aunque solo sea porque queda lejos en el tiempo. Heredamos a Onetti, que no es estrictamente, era mayor, Ujú. ya hecho, Ya. empezó joven, sí es verdad, pero ya era una figura internacional. Ujú. Pero bueno, no sé, nunca hubo tanta división de generaciones, ¿no? Ya. Digo, Este, los ancianos eran longevos y los jóvenes prematuros. Así que, bueno, tu poesía, por supuesto, ha seguido creciendo mucho más allá de esa generación, ¿no? Y... ¿No? ¿Crees que no? ¿Te sientes todavía vinculada a esa generación, de alguna manera? bueno, en cierto modo sí. Y bueno, Sí. estuve mucho fuera del país, eso Claro. es verdad. Por eso. México, fundamentalmente de México, después mi marido daba clases en Estados Unidos. Ujú. Estuvimos en Estados Unidos y la vuelta al Uruguay fue lenta. Ya. El reintegro siempre Mm. cuesta un poco, bueno, porque hay nuevas generaciones que buscan lugar Claro. y Bueno, pero tú ya no menos necesitas- medios también Tú para... ya eres una persona muy reconocida, o sea que no... No, pero en tiempos remotos los diarios se permitían tener una página cultural. Sí, ahora eso ha desaparecido. Cuando yo era estudiante de preparatorios, digamos, habitualmente un diario por lo menos, que era el principal de la mañana, tenía un poema, siempre. Imagínate. Cosa que da, aunque no se lo lea, pero crea una especie de costumbre de... Claro. Habría buenos, no buenos, peores, Bueno, digo, para no mantener importa, pero- un poema diario, a veces una traducción. Mm. No digo que saliera absolutamente todos los días, pero era habitual que hubiera un poema. Y acostumbraba a la gente a que eso podía ser aceptado, Ujú. que podíamos tener derecho a unos versitos ¿Cuándo irregulares. ¿Cuándo empezaste tú a escribir poesía? Bueno, ¿De joven, de muy joven? De... Bastante joven e irresponsable, pero después viene la angustia de hacer las cosas mejor. Pero bueno, no sé por qué, pero digo, nunca me planteé que no hubiera que hacerlo y lo hacía. Ujú. Tampoco no era que se lo publicara, pero Bueno, los diarios publicaban alguna vez, sí, mucho. sí. Bueno, no sé si eso es bueno o malo. No, yo creo que bueno. Sí, mucha exigencia, quizá. Ah, bueno. Bueno, luego con la dictadura ya sabemos, ¿no? Que tuviste que marchar a México. Sí. Ahí conoces a mucha gente, conoces a Octavio Paz, incluso recibes... Sí, no, bueno, en México fue una experiencia, creo que para cualquiera es una experiencia imborrable por Fue más importante. la cantidad de cultura que hay desparramada en todos los niveles, porque andar por la calle ya es una experiencia cultural. Ujú, En la medida que es un país, para mí por lo menos, ujú, que venía de una ciudad muy nueva, ujú. encontrar una ciudad con O sea la que fue- arquitectura, la organización,
Ya. los paisajes, los O sea, que árboles, eso todo. te dio mucho Y México, digamos. librerías, editoriales, sobre todo. Que Sí. en Uruguay tantas editoriales No no, había. no tenía al principio. Ujú. Creo que un periodo en que las hubo más, quizá ahora decayó de nuevo un poco. Pero México fue siempre una editorial, es decir, Sí, yo sí. estaba acostumbrada en Montevideo a leer el Fondo de Cultura Económica, Claro. lo que era, Aquí también leemos. realmente era un fondo, porque no eran libros casuales, Ujú. sino que había colecciones, que había una organización, que había una necesidad ya en el público de encontrar cosas allí. Ujú. Sí, Mira. eso es muy importante. Mira, pues. Me acuerdo que Ujú. en el Montevideo hubo un diario de la tarde que tenía la costumbre de poner un poema. Ujú. Hoy no sabría decir si No. todos los poemas que aparecían eran buenos, Bueno, pero acostumbraba al público a una Claro. posibilidad más, Sí, sí. no solo avisos, texto, Ya. política, fútbol, carreras, sino Sí. también internacionales, También la además poesía. algún poema perdido. Tampoco sé que todos fueran buenos, tampoco recuerdo si era, supongo que había en español y alguna cosa traducida, Ujú. pero digo, había como la Pero fue una la época. costumbre Sí. de que la poesía tenía un lugar, aunque fuera breve, pero era. Que fue una época de mucha cultura en Uruguay, ¿no? Más que ahora, creo yo, no sé si... Bueno, sí, también no hay que olvidar que la cultura uruguaya se formó, bueno, en parte a fines del siglo XIX, pero también cuando hay guerra en Europa, y entonces van muchos refugiados desesperados, hartos, se trasladan allí, aunque sin saber muy bien lo que les espera. Ya. Pero en fin, el Uruguay recibía con mucha alegría lo que les venía de otro lado. Ujú. Pero bueno, supongo que Sí, es bueno, lo que ocurre en el mundo en general, ya, ¿no? sí. Bueno, volviendo a México, que donde conoces a Octavio Paz, colaboras en su revista, ¿no? En Vuelta y en otras muchas revistas. Con Paz, que digamos era muy generoso Ujú. y tenía una gente que lo rodeaba. No era solo una persona, sino un mundo ya un poco determinado, ¿no? Un poco marcado por él. O sea que México fue algo muy importante para ti. Sí, sí, fueron 11 años. Y 11 años en que no hubo ese proceso un poco normal de pasar de ser una extranjera a ser una recibida y luego a ser una más, Qué bien. que eso da México con mucha rapidez, ¿no? Ujú. Y supongo que antes llegaron muchos españoles Sí, sí. que fueron parte de esas editoriales que Sí, sí. uno quería ver, habían sido Mm. formadas por españoles. Sí, bueno, hay un libro, ¿no? Donde hablas de todos estos personajes que fueron tan importantes para ti, que es de Shakespeare Palace, ¿no? Que hablas de Sí, México. es que era mucha cosa junta, descubrir, bueno, desde Montevideo naturalmente, como nos alimentábamos de las colecciones del Fondo de Cultura Económica, Sí. en parte, digo, no diré textos, pero todos los libros de consulta en historia, en literatura, en buena parte venían. También alguna cosa venía de Argentina, Sí. que también había recibido españoles y tampoco estaba muy desprovista. Ya. Las editoriales nacionales más bien eran más pequeñas y aplicadas a editar lo uruguayo, que si no, no tenían No tenía- editores en ningún lado, Claro. natural. Bueno, en México, por supuesto, conociste también a muchos exiliados españoles, ¿verdad? ¿O no muchos? No, mira, Agustín quizás fue de las primeras cosas que yo leí. Ujú. En casa había algunos libros, pero más que nada
eran libros italianos, la familia era italiana, y yo aprendí italiano junto con mis compañeras del liceo. No aprendí nada en mi casa. Es decir, mi abuela había estado casada con un italiano, es decir, mi abuelo era italiano, pero yo no lo conocí. Quedaban libros, pero ya los hijos hablaban español, obviamente. Italiano, luego tuve una estupenda profesora de italiano que llegó cuando la guerra y que en un año nos metió el italiano en la cabeza, pero antes no. Ningún privilegio por las raíces. Yo me estaba en realidad refiriendo un poco a los exiliados españoles en México, porque además me he enterado que tú cuando el franquismo no quisiste publicar nada en España, ¿es verdad eso? Que no quise publicar nada. Cuando Franco. Ah, bueno, claro, sí, claro. Era obvio. Hubiera sido atroz venir de afuera. Bueno, no solo has escrito poesía, ¿no? Sino también crítica literaria. Sí. Has traducido. Agreguemos su mérito. A ver. Fuera de Franco hubiera sido un honor publicar en España, claro, por primera vez. Ya. Claro. Bueno, como te decía, no solo no escribes poesía, sino ensayos, crítica literaria. Has traducido libros del francés, como Simone de Beauvoir, has traducido también a Gastón Bachelard. El Uruguay tenía una ventaja que era una desventaja. A ver. Tener una cultura relativamente formada, o no tener la cultura de un país con la antigüedad de un país europeo. Claro, eso sería un defecto, pero también permitía una apertura mayor. Digo, nos consideramos legítimamente pedigüeños, podíamos leer. Y había buenas librerías, muchas, algunas más buenas que otras. Y bueno, y uno se alimentaba y le parecía normal meterse. Bueno, también hay que decir que el Uruguay tenía una cultura peculiar que quizá por el hecho de ser uruguaya no la dejaba de lado, por aquello de que lo que viene importado viene más prestigioso. Pero Delmira Agustini, María Eugenia Ferreira, bueno, Delmira Agustini fue una poeta muy singular porque fue muy completa, muy correspondiente exactamente a su época, no vino de atrás. Y murió bastante joven. Y María Eugenia tenía el prestigio, el tener un hermano que era el filósofo, y era un hombre que había tenido gran participación en la cultura práctica, digamos, en la organización, en los cursos. Y María Eugenia, curiosamente, era lo contrario de Delmira. Así que tuvimos casi al mismo tiempo dos tentaciones opuestas. Pues Delmira tendía a la riqueza expresiva, tendía a echar mano de todo. Y de María Eugenia heredaba de su hermano una cierta reflexión subterránea que la suplía a la búsqueda formal, que en el caso de Delmira, es muy curioso porque fue una adelantada en el sentido de que era muy joven. Muy joven. Y no disfrutaba de todo lo que después exigíamos. Que hubiera críticos, que hubiera página literaria, que hubiera... No, Delmira tuvo que pelear bastante solita, aunque con la ventaja de siendo muy joven, produjo un fogonazo, un impacto en la cultura. Entonces los mayores se sentían muy halagados por contar con una poeta muy bonita, además muy joven, muy llamativa, vamos.
María Eugenia era lo contrario, era una mujer más más reservada. adulta, más reservada, con una poesía que, bueno, a mí me interesa mucho, me Sí. gusta. Ujú. Me gusta la pobreza formal cuando se auxilia con otras cosas, ¿no? O suple Ujú. lo que puede ser muy tentador, muy aparatoso, por un modo de ingreso más lento en el lector, ¿no? Nos deja, Sí. eso es bueno, cuando algo nos deja una duda o una gana de profundizar un poco más. Sí, fue mucho menos leída, ¿no? María Eugenia que Delmira. No sé, no sé. creo, no creo. No sé, no había censos de ese No, tipo censos no. en esa Pero época. lo digo por... No, pero tampoco me lo... Bueno, digo, nunca me planteé ver cuántas ediciones tuvo Delmira, cuánto duró. Quizá la pauta esté dada por cuánto dura la primera o la segunda edición, o si esas segundas ediciones existen. Claro, como eran tiradas limitadas, se podía conseguir con una cierta facilidad la segunda o la tercera. Bueno, después tanto una como otra entra en los programas de literatura para el liceo. Sí. Entonces, bueno, hay otra promoción de lectores, pero siempre confío más en la primera, en la espontánea. Es decir, sí, también hay que suponer que el lector está capacitado para encontrar. Bueno, cuando entra en una librería, tiene las propuestas a mano. No, pero claro, entrar a formar parte de un programa implica una difusión más legitimada. Hubo buenos prosistas también, ¿no? Sí, muchos. El 19 tenía... En ese momento nos dábamos el lujo de ser un poco una vedette en la literatura americana, porque junto a países muy grandes también teníamos una... Sí, porque Uruguay realmente era un país muy pequeñito, sí, ¿no? quizá una cultura desproporcionada a nuestra economía, a nuestra cantidad de habitantes, todo. Sin duda no éramos Brasil, ni éramos México. Después cuando llegué a México vi lo que era un gran país, ¿no? Claro, con todo armado, con todos los escalones desplegados, desde las páginas literarias de un diario cualquiera hasta las revistas. Está bien. Bueno, porque las revistas son algo que uno siempre piensa cuando es estudiante. Podemos hacer una revista. Pero ¿cuántos números buenos se pueden hacer? Un poco hace falta una red internacional, saber que haya un cierto intercambio entre una cultura y otra, no sé. Es una experiencia muy linda hacer una revista. ¿Tú cuántas revistas? Sí, hicimos una revista en que salíamos a vender, buscar avisos. Yo me acuerdo la felicidad que sentí cuando se me ocurrió entrar a una papelería muy grande que había, pero papelería que vendía papel de empapelar. Y yo dije, bueno, esto es un negocio muy rico. Tan rico que salí con el contrato, digamos, de incluir en cada número de la revista una muestra de papel, de empapelar. Y lo pagaron muy bien. Con eso sacamos como 2 números. Nadie cobraba, claro, pero pagábamos el papel, la imprenta. ¿En qué año fue eso? No sé, yo sé, habrá sido 45, no sé, creo que estábamos ¿Y quién estaba en preparatorios o algo así. Preparatorios. Sí, por ahí, más o menos. Pero era algo muy emocionante. Después había un amigo que era, bueno, ya era profesor
y tenía una Minerva, creo que era una Minerva, bueno, esas imprentas que se manejan un poco a pedal o dando, era alta, grande. Y bueno, ahí también hacíamos alguna cosa para... Ya teníamos editora, imprenta, el paso adelante. No, bueno, Después o sea, le poníamos nombres muy raros. por ejemplo, El primero se llamó Clinamen, Clinamen, claro, pero eso es una revista muy conocida. que era, teníamos que luchar para eliminar la transformación en Ciclamen. Pero cuando íbamos a pedir un aviso en en algún hogar, negocio, lo que fuera, ya veíamos que nos estaban escribiendo que era una colaboración con Ciclamen. Claro, era en un negocio, parecía más cerca de la literatura o de la revista, vamos, el Ciclamen, quién sabe después con qué la llenábamos, pero entonces había que explicar discretamente para que no se ofendieran que era Clinamen, y luego explicar lo que quería decir, que era ese apartamiento de la dirección obligada que mejoraba las cosas. Bueno, lo traducíamos un poco para que se entendiera. Está bien. Aplicar la física no iba. Pero quedamos muy orgullosos cuando descubrimos un nombre que era inédito. Que era inédito. Por lo menos no No hasta el día de hoy que yo sepa, No existe ninguna. ya nadie ha insistido en llamar Clinamen a una revista. Está bien. Al principio, el misterio siempre tiene un poco de atractivo. Bueno, algunos averiguaban lo que quería decir, otros no. Lo corregían. Ciclamen. Bueno. Pasemos ¿Eh? a temas más serios. Pasemos a temas más serios. Alguno vendrá. En 1984 vuelves a Uruguay, ¿no? Desde México. Sí, Y después vuelves a emigrar. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿2 años en Uruguay en ese momento? ¿cuánto qué? ¿Cuántos años estuviste en el 84 hasta...? Creo que fueron 11 años en México. En México. Por Sí, eso. Pero sí, cuando sí. volviste a Uruguay era el 84. ¿No te Sí, acuerdas? quizá, Bueno, no es muy fuerte la Sí, no cronología, importa, no, yo tampoco. Bueno, pero sí, volvimos directamente. y después volvés y a de- emigrar Bueno, después a Austin. a Austin, porque Enrique, mi marido, que daba clase en México, siguió dándolas en Clases en- Estados Unidos. Y Vale. bueno, tenía una ventaja y tenía una desventaja. Digamos, en México estábamos en la lengua, Claro. era una prolongación del Uruguay de alguna manera. Sí. En Estados ¿En Unidos Estados no, Unidos? pero en Estados Unidos estábamos en el sur. Sabe que mucho estudiante latinoamericano Claro. que iba, Mm. y era volver a estar, porque no Sí. se puede estar aislado totalmente de la lengua de uno, por más que... En Estados Unidos. Además, el inglés no era mi primera lengua, ni siquiera mi segunda lengua. Ah. Antes, O sea que ahí. francés, ¿cómo? italiano, el Bueno, inglés. estuviste 30 años, o sea que. No, es que en francés tuve una profesora estupenda los años del liceo. En italiano tuve un único año en preparatorios, una estupenda profesora, Ujú. con mucho más mérito que la de francés, porque me impuso el italiano, y quizá con el demérito de que, bueno, el italiano estaba ya un poco más... Me había acostumbrado ya a aprender a manejar otra lengua, pero digo, eso es muy importante, a poder aprovechar una lengua Ujú. en el momento de formación, no tener que salir después. Bueno, ahí en Estados Unidos, en Austin, estuviste 30 Bueno, en años, Austin me manejaba sobre todo con los latinoamericanos, que eran muchos. ¿no? Ujú. Me sentía purista y pensaba que el inglés de Estados Unidos no era igual
al que el inglés de Inglaterra. Me sonaba menos bien, Bueno, no es igual. pero todo. Para leer todo lo mismo. Ya, eso sí. Claro. Bueno, después de 30 años vuelves, ¿no?, a Montevideo Sí. cuando muere tu compañero. Recuperar todo. ¿Y qué significa para ti volver para ti? O sea, ¿se puede Bueno, volver? quizá ¿Se- volver a lo natural, ¿Se puede volver? a lo que correspondía. o en realidad nunca te fuiste? Porque siempre estuviste en contacto con Uruguay, ¿o no? Bueno, sí, no sé hasta qué punto, porque cuando uno está, que fue lo que me pasó en Austin, con tener una biblioteca espléndida de la universidad, con el agregado de que no tenía que ir a leerlo allí, sino que me lo llevaba a mi casa aunque fuera por un año. Ya. De cuando en cuando llegaba un volante diciendo que tenías que devolver el libro. podía gestionar la permanencia. Es decir, vaya y muestre que el libro no desapareció y vuelva a su casa con el libro. En realidad era eso lo que sugerían. Y bueno, pero eran muy generosos. Sí, yo he tenido libros, diccionarios, cosas así por años. Ya después me costaba despedirme, porque me los había apropiado, pero bueno, Está bien. sí, eso es Bueno, fácil. vamos a pasar un poco a tu poesía, si te parece. Vale. No voy a nombrar todos tus libros porque tu obra es inmensa y tienes una trayectoria muy larga. Me gustaría citar las palabras de Olvido García Valdés cuando recibiste el premio Cervantes, Y mucho agradecí. que me parecen definen muy bien la amplitud y la No, y la fue muy hondura de tu generosa, poesía. indudablemente. ¿Eh? Que fue muy generosa, indudablemente. Bueno, una de las cosas que dijo fue que tu poesía era intelectual y popular, universal y personal, transparente y honda. Eso de transparente y honda, creo que esa transparencia y esa hondura de tu poesía es lo que permite que tus poemas puedan llegar a todo el mundo y que puedan ser apreciados por todos. Supongo que toda la poesía puede ser comprendida por todos. Bueno. Solo hace falta un poco de voluntad a veces. Ya. Bueno, sí, hay gente un poco más rara, voluntariamente, o que maneja un espectro más grande, ¿no?, de material. Pero bueno, Bueno. aceptemos. Bueno, en muchos poemas, no voy a nombrar todos tus libros porque son muchos, ¿no?, pero en muchos poemas de este libro y de otros, hablas de lo que significa la palabra, ¿eh? Por algo sos poeta. Bueno, es el material Por eso. en bruto, digamos. A veces, Eso es disparate, pero a veces dices que la palabra es la voz del mundo, otras veces dices que la palabra es la naturaleza, a veces dices, como dices en un poema de tu libro, Reducción del Infinito, que dices, las palabras son la certeza de que todo es paisaje. Esto me... que todo es Paisaje. paisaje. Ya sabemos que hay que en tu poesía el paisaje está muy presente, ¿no? La naturaleza está muy presente. Sí. ¿Qué relación hay entre el paisaje y las palabras? Es bueno, que la palabra es la única cosa que exponemos para transmitir, digamos, para compartir la impresión que uno puede tener o la riqueza que nos da la naturaleza. Bueno, la naturaleza es todo, a fin de cuentas, todo lo que no hizo el hombre. Ya. Esto no es naturaleza, pero tú eres naturaleza. Bueno,
Sí, esto evidentemente tiene que ver con tu amor por la naturaleza, ¿no? Una naturaleza Bueno, que... es lo que no nos cobra para darse, ¿no? Está bien. Me encanta el cine, pero hay que pagar. Hasta las amistades tenemos que ganarlas, Sí. mientras que la naturaleza está ahí. Está ahí. Bueno, Sí. además, yo tuve una tía que no conocí, Ujú. pero que me dio dos cosas. Mediante ella dispuse. Ay, perdonen, pero no deben oír nada, ¿no? Yo estoy con A mí seguramente no, pero a ti sí. hecho un desastre. Mi abuela tuvo 16 hijos y una hija menor, solo 3, que se llamó Ida y que murió muy joven y que era naturista o naturalista, botánica, Mira. bichóloga. Cuando al final ella murió, yo no la conocí. Y heredé un cuarto con un ropero y una biblioteca, y el ropero tenía cajitas con plantitas, animalitos, es decir, todo un muestrario que de alguna manera me acercaba a la naturaleza. Ujú. Y los libros también. Así que digo, yo cumplí, simplemente obedecí Te vino un de- mandato que te estaba ahí vino de latente. Mira que... Mi abuela siempre hablaba del jardín que había tenido. E incluso quedaban muestras del jardín en otra casa que tenía Ujú. patio, menos jardín. Y había plantas raras. Había una planta con la que me reencontré días pasados, Ah, sí. que nunca había vuelto a ver, que se llama brusco y que tiene una hojita verde y en la mitad de la hojita la flor. Mínima, mínima, mínima. Son dos sospechas blancas y en el medio una negra. No son cosas, son recuerdos de infancia, digo, porque mi abuela, como había muerto esa hija, la que había querido mucho, bueno, la repartía en las plantas y hablaba de las plantas como hablaba de ella. Y bueno, Así que te viene de... bueno, de ahí una no sé, niña, una criatura, todo eso le entra, ¿no? Claro. Es distinto vivir entre 4 paredes, Ujú. aunque sea con libros. Sí, sí. Pero en cambio no tenía casi animales. Ah. Eso me dejó una carencia mayor. Sí, porque los animales también están muy presentes en tu... Por ahí En en tu algún poesía. libro pido un perrito, aunque sea chico. Bueno, Bueno, como estábamos hablando del lenguaje y demás, el lenguaje en la naturaleza, el lenguaje, las palabras, hay un poema del libro, de este libro, que se llama No es la sombra, donde hablas del lenguaje. Me gustaría confío. me gustaría que lo leyeras. Puede ser. Es en la página 60. Ese es el otro, sí. En la, es el en la mismo. 69. Es otra edición del Es mismo, otra ¿no? edición del mismo, Ah, es sí, otra sí, edición. sí, que es un poco más. Bueno, a lo mejor pues coger este y que estará en la página que te digo. Bueno, La página 69. No es la sombra. 69. Sí, no es la sombra, sí. No, ¿Quién quieres que lo sí, lea? por favor. Ay, pobres, a ver si va a llegar. No es la sombra. No te parezca sombra de las cosas el dulce nombre volitivo y puro que no te niegan cuando las acosas.
Él es el vuelo de las mariposas, que ahora se escapa por el aire oscuro, el perfume que pierdes de las rosas. Un nombre exige a veces las penosas, duras porfías contra lo inseguro, y se concede en leves, misteriosas horas en las que pesan como fosas. Algunas veces flotas, palinuro, llevado hacia las sílabas gloriosas. Fantasmas que guiando lo inseguro buscan mostrarte el nombre, no su glosa. A veces pienso que hay citas que pueden perturbar, como ese palinuro que apareció ahí. A veces las lecturas dejan un nombre, una cosa que uno integra porque detrás hay un mundo. Evidentemente. Bueno, uno sugiere o espera un lector que sepa de se qué sienta intrigado y vaya a va. averiguar quién es Palinuro. Sí. Ya sabéis. Bueno, diría que tu poesía es una poesía luminosa, ¿no? No siempre hay citas complicantes. Ya, no. No, a veces no. Digo que para mí tu poesía es una poesía luminosa y que pocas veces hablas de cosas oscuras, por decirlo así. Bueno, como Palinuro. Vale. Y cuando lo haces, en algún momento que lo haces, enseguida le das la vuelta. Bueno, no sé, no puedo siempre explicar. A veces ya. lo haría a veces con una llamadita, en algún caso. Pero hay un poema en el libro también. ¿Qué tiene? Sí, que creo que ilustra esto que digo, y que se llama Accidentes Nocturnos. Está, a ver en qué página está. En la página 31. Lo que pasa es que cuando uno lee mucho, a veces eso que lee pasa a tener más peso, más vigencia, ser más fundamental que las cosas reales que están a mano, ¿no? A veces, bueno, detrás de un hombre viene todo el recuerdo de una literatura, de un libro, o de qué sé yo, un tramo de la literatura, algo que no es la vida exactamente. Ya. Pues pienso que, bueno, lo primero que vida. alimenta la poesía es la vida, Por pero eso no es es que lo único. A veces hay cosas que pesan, que forman parte de la vida. Y bueno, digo, la verdad que a mí el libro, esto, ¿qué hubiera dado yo por ser librera de muy joven? Había pocos libros en casa, es decir, había bastante porque había una tía pedagoga, había mucho libro de pedagogía que, como se suele decir ahora, me valían madre, no me interesaba para nada. Pero sí había libros, sobre todo de esa tía que había. Bueno, y había muchos libros en italiano y en francés que me mortificaban, porque así por ósmosis no había manera de que la lengua entrara. Y tuve que esperar por suerte tuve una buena profesora de francés del liceo, y después, claro, con 2 o 3 años ya me largaba a los libros, aunque sea con diccionario. Pero eso, me acuerdo que alguna vez me dice, pero ¿de qué te sirve leer libros en francés? Como pensando que uno tenía que calcar la lengua. Yo, bueno, no tampoco si me fuera al parque a las hamacas, me serviría para escribir un libro. Pero bueno, en la medida que esos libros estaban ahí, nadie los tocaba, en parte por esa sacralidad que da la muerte, ¿no? Pero
pero yo se los agradecí siempre a esa tía, porque algunos de esos libros estaban en mi cuarto, pero ya había heredado el cuarto de ella y la biblioteca, que claro, no estaba todo a mi alcance. Pero también es bueno que los chicos tengan libros que no estén a su alcance, que quedan como Una cosa que... como una, sí, como una esperanza o como una promesa para más tarde. Pero México, veo que tiene un libro sobre México allá arriba. Que me ampare. Bueno, no sé, te estaba diciendo de leer estos accidentes No te nocturnos, preocupes. porque creo que un poco ilustra eso que te digo de que tu poesía es luminosa, te decía, pero y que a veces hay algo que no queda que claro. No queda claro. No que no queda claro, ¿no? Sí. 31, vamos. Pero que a veces cuando vas a una cosa oscura enseguida le das la vuelta, eso es lo que quería decir. Ah, bueno, entonces, puede ser, sí. A veces. En la página 31 es el poema que te sugiero, pero no sé. ¿Cuál? La 31. 31. Ah, accidentes nocturnos. Bueno. ¿Que lo leo? Sí, por favor. Bueno. Accidentes nocturnos. Palabras minuciosas, si te acuestas, te comunican sus preocupaciones. Los árboles y el viento te argumentan juntos, diciéndote lo irrefutable, y hasta es posible que aparezca un grillo que en medio del desvelo de tu noche cante para indicarte tus errores. Si cae un aguacero, va a decirte cosas finas que punzan y te dejan el alma, ay, como un alfiletero. Solo abrirte a la música te salva. Ella, la necesaria, te remite un poco menos árida a la almohada, suave delfín, dispuesto a acompañarte, lejos de agobios y reconvenciones, entre los raros mapas de la noche. Juega a acertar las sílabas precisas que suenen como notas, como gloria, que acepte ella para que te acunen y suplan los destrozos de los días. Allí hay una palabra que está puesta para, no está puesta para, pero que quedó puesta como un homenaje a algo que me importa más que la poesía, que es la música. Claro, no sé, a veces se une la música a la idea de la poesía, pero la música es otra cosa. Yeah. Es otra cosa. La música de la poesía es más bien un ritmo. Seríamos justos hablar de ritmo que de música para ser más justos con la música. Bueno. También me gustaría que leyeras de este último libro el poema Vegetar, que es uno de los pocos que no está en verso. Quiero decir que está en versos seguidos, ¿no? Porque los versos están, pero sí, tienen la continuidad de la prosa poética, donde hablas de la vida también como una aventura que comienza y acabas con un verso que me parece hermoso y que es una pregunta, pero que no lo menciono para que no pierda el sentido, mejor que lo leas. Poema que está Vegetar, en la página 17. Vegetar. En la página 17. Vegetar. A vegetar. Perdón, ¿qué página es? 17. 17. Ah, está el otro. Ah. De repente le había entendido vegetal,
que es un poema que debo. Digo, es tan importante lo vegetal o los vegetales en la vida. ¿Qué sería nosotros en una tierra sin vegetales? Nada. ¿Qué seríamos? Aunque no podamos vivir sin comerlos, ya es raro. Pero bueno, va. Después, es que lo que pasa es que ahora pienso, así puesto tiene otro sentido. Vegetar es todo lo contrario. Todo lo ¿no? contrario. Es ser una cosa un poco muerta. Nunca no se nos ocurre que un vegetal vegeta. Es un problema de la lengua. Se me acaba de plantear. Bueno, tratemos de no vegetar. ¿Será tan malo vegetar? ¿Habrá que echar raíces con la permanencia que eso implica? Quizás baste un poco de arena, pero entonces será un cacto lo que venga a nuevo estado. Sin duda será mejor buscar para la experiencia un poco de buena tierra negra, porque tampoco cualquier tierra se presta para la aventura que comienza. Serán suficientes unos brotes, pero por más que uno se ponga voluntarista, aquellos no van a aparecer por ningún lado si no logra una mínima raíz. Y para esto se necesita quietud, hundimiento o quietud. Bueno, estos salieron en prosa y en prosa quedaron. ¿Está bien? Bueno, no sé. Gracias. No sé si tú quieres. Gracias a esta cálida recepción de una librería, qué mejor sitio para leerlo. Además es una librería que es solo de poesía, creo que ya lo sabes. Solo poesía. ¡Cuánta competencia! Nunca se me había ocurrido. Pero espera. No, sí, claro, tablada. Sí. No, es solo. ¡Qué maravilla! Solo poesía. La única que existe en Barcelona que sea solo de poesía. En el mundo. Puede ser que en el mundo. Con toda seguridad. Nadie se limita. Rosa Lentini, mira tú. No, pero qué maravilla. ¿Cuántos años lleva esto? ¿Cuántos años? 5. 5 años. Y en 5 años lograste reunir No, todo. no soy yo, es Juan Pablo. Salud y gracias. Qué maravilla. ¿Es solo español? Sí. No, bueno, no es solo español. Hay... No es español, no, sí es español. Hay otras cosas. Hay otras cosas, pero... Sí. Pero bueno, hay... Claro. Bueno, traducido. Rossetti. Sí, traducciones sí, claro. también, claro. Sí. Sí. Bueno, pues y son felices ustedes de tener todo ya concentrado. Sí. Uno tenía que escarbar y encontrar o no encontrar, digo, apuntar a la casualidad también. Ya. Pero sobre todo si hay además libros traducidos. Sí. Luciano Feria, por ejemplo. Qué maravilla, ¿no? Sí. Bueno, me queda felicitarte. A ti, Juan Pablo. Bueno. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. ¿Qué van a preguntar? A ver. ¿Alguna experiencia con la poesía peruana que nos podría... ¿Alguna experiencia con la poesía peruana que nos podría contar o que nos quiera compartir de repente con Blanca Varela, no sé? Los peruanos tienen poetas estupendísimos.
A ver, ¿tú a quién leíste? Sí, justo le mencionaba a Blanca Varela, no sé Ah, si. ¿cómo? Blanca Varela. Blanca Varela. Blanca Varela, claro. Yo me iba a remontar a Vallejo para venir. No, Blanca Varela, además la conocí personalmente. Supongo que ahora está de nuevo en Perú, ¿o no? No, ya falleció en 2009. Falleció. Sí, sí. Sí, eso es lo que me pasa, que a veces he conocido gente, a Blanca la conocí creo que en México. Y después, bueno, ustedes no están mal ubicados en el reparto de poesía del mundo, ¿no? ¿Y qué leen? ¿Qué les gusta? Aparte de Blanca, ¿hay algo? Aparte de Sí, Blanca bueno, Varela, ah, ¿hay algo? Aparte de Vallejo, que ya lo nombramos. sí, bueno, está actualmente Rosela Di Paolo. Rosela Di Paolo. Ay, no sabía que era peruana. Sí, es una poeta de la generación del 80. Bueno, Sí. está viva y todo. Es que, sí, muy claro, activa. es que a veces, bueno, América se ve vista como un conglomerado más o menos. Aparte que la gente a veces nace en un lado y va a dar a otro, a Argentina, a Venezuela, a México, que tanto tiempo recibió gente. Bueno, por suerte todavía creo que hay bastante comunicación. No sé hasta qué punto eso es norma, pero bueno, el que quiere encuentra, de alguna manera, o por intercambio, bueno, ya es. Los poetas creo que nos regalamos libros cuando nos encontramos, pero el correo complica un poco. Bueno, sí. Están- Oye, sí, bájatelo un poco porque Sí, yo claro. estoy medio sorda. Bueno, de los 3 poemas que leyó, 2 estaban completamente en endecasílabos y el otro poema en prosa también había una cierta regularidad en los, no exactamente en los versos, pero sí había bastantes octosílabos, sí. Y quería preguntarle si esa opción formal era por un tema de, o sea, después en la corrección lo hizo así o más bien comenzó a jugar con la forma para crearlo. Bueno, mira, en general hay una opción inicial cuando uno resuelve que va a escribir en octosílabos. Por ejemplo, ya sabrás tú que siglo XV, siglo XVI preferían de pronto o usaban mucho, se usaba un poco como fórmula popular, pero también es una fórmula culta, pero hay una opción por la fórmula. Luego puede haber una opción, bueno, si resuelves escribir un soneto, lo más normal que uses el endecasílabo. Todo él. Pero ninguno de los dos poemas era soneto. Puede haber sonetos un poco tramposos, pues ya dejan de ser sonetos si uno cambia un poco la medida, si usa deca en vez de endeca, decasílabo en vez de endecasílabo. Pero bueno, lo otro ya no pide leyes, sino voluntad ocasional. Tú puedes empezar un poema con la métrica que se te ocurra y cambiar. Digo, hay una cierta movilidad que ya como que escapa a cualquier marco y te puedes manejar los poemas, sí, formar los versos indistintamente. Hay periodos en que eso se consideraría un error o una carencia. Digo, cuando se pone de moda escribir un soneto, bueno, el soneto tiene que ser en decasílabos. Ya si no lo hace, hay una libertad que puede ser dudosa. Bueno, Vallejo Fue escribe voluntaria, un le soneto en salió. sílabos, ¿no? No, pero bueno, y después tenemos el verso libre,
que puede ser de repente ahí reconoces, pero hasta puede ser un defecto que en un verso libre de pronto se te plante una música. Hay como que la música pudo más que tú, me entró. Y bueno, generalmente la música puede más que uno si uno facilita. Pero a veces no hay que facilitar. Todo lo que tú te propongas hacer tiene que ser hecho sin injerencia de la libertad o de la forma libre. Bueno, digo, ya sabes tú que hay periodos en que se ha sido muy riguroso, se ha exigido la rigurosidad. Imagínate al pobre Dante que en medio de de todo su poema se le ocurría intercalar otra rima, otro ritmo. Bueno, todo tiene sus reglas. Y si no hay reglas, te las tienes que inventar para tener que someterte a algo. Siempre es bueno tener por encima, ¿no? Algo que nos obliga a ser fieles a algo, a obligarnos a nosotros. Por ahí iba mi pregunta, si justamente la regla se la impone antes de crear. ¿La regla de qué? Si la regla que usted sí, elijo. a la que decide sí. someterse es previa al momento de creación o es posterior al momento de creación. No, oye, las reglas existen. Yo no he descubierto, no he tenido la suerte de inventarme una regla rigurosa que no existiera. Es decir, o escribes en poemas. Por ejemplo, lo que pasa es que ahora estoy leyendo al señor Víctor Rodríguez, por ejemplo, que estuve el otro día aquí, y él usa mucho dos tipos de versos, ¿no? Que son el endecasílabo y el hexasílabo. Bueno, ahí los tienes ya anteriores a ti. Y juega con eso sin que haya un orden como dos veces esto, no, sino los va poniendo, los va soltando de una manera muy natural. Y eso era lo que le quería preguntar, si usted también, después de haber escrito, decide, pues, oye, esta cosa parece que va mejor con un heptasílabo y seguimos. Por ahí, ¿no? Te viene la tentación de incluir una línea distinta. Y bueno, de repente has tenido una intuición que funciona. Todo es según el resultado. Consúltalo cuando tengas el poema hecho. Primero consúltalo contigo mismo, a ver si no hay un tropezón o algo. Ahora, admito perfectamente, digo, la poesía es una cosa que tiene sus reglas, pero las reglas en algunos casos están impuestas, en algunos casos un poco las puedes modificar, pero eso te exige mucho más. Una cosa es ser un poeta muy hecho, muy dueño de todos los mecanismos, que un día dice, bueno, pues acá voy a poner un cambio. De pronto eso produce un efecto en el lector. Ahora, si vas a hacer un soneto, se te vienen encima todas las reglas. Hay hasta sonetos que no son totalmente regulados, pero siempre un poco. Y te diría que al principio es como un niño que va a salir a caminar, a dar los primeros pasos. Más vale que tenga un andador para que no se rompa la cabeza en la primera y quede desencantado de caminar. Siempre hay. Ahora, también es bueno repetirlo y ver cómo te suena. Uno puede hacer trampa, pero también están por decirlo más sencillo,
las sílabas que empiezan y terminan igual y se te juntan o se te estiran. Entonces resulta que vas a contar y tú estabas seguro que te daba 15 y te da 14 o al revés. Así que también tienes que someter tu lectura a ciertas reglas. Bueno, esos tropezones son apasionantes. Pues después tienes que ver cómo arreglas aquello que se anudó en el medio. No, bueno. Además, bueno, también hay un problema. Hubo una moda del octosílabo, que yo tengo la sensación de que pasó un poco, ¿no? Quizá un poco pegada a una música, pegada al hecho de que hay músicas que vienen ya con su estructura para el poema. Músicas es decir, música para una letra. Digo, todo el romancero español nunca se les iba a ocurrir poner un decasílabo en el medio. Hay reglas. Digo, yo me pienso que, por ejemplo, un poeta como Neruda, mira, lo tenemos ahí en primera fila, que es tan prolífico y tan señor de la poesía, tan indiscutible. Una vez se habrá sentido tentado por mandar las formas más o menos al diablo, cumplir. Pero bueno, no sé, también la forma tiene su costumbre, su exigencia, se te impone, incluso, yo qué sé, hasta la historia literaria te inclina a usar una determinada forma para un determinado tema. A lo largo de los siglos eso, digo, por suerte, o no sé si por suerte, parecería que ahora hay menos reglas. Digo, el Renacimiento todo era andar de una regla en otra y ver cómo te animabas a alterar una regla que estaba sostenida por tanta gente, ¿no? Bueno, yo pienso que la poesía es una aventura que está al alcance de muchos. No tienes que comprarte botas para ir a la selva. Con el papel y el lápiz te alcanza. Bueno, algo no creo que nada de esto sirva para mucho. Lo que sirve es poner con el papel y el lápiz a romperse la cabeza, ¿no? Bueno, y leer mucho, que para algo tiene librerías específicas, ya es una cosa que me hubiera gustado tenerla yo. Allá veo a Piedad Bonet, Sí. recupero amigos por los estantes. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia y por el haber tratado de entenderme o de oírme. Gracias. Gracias. Bueno, esto de empiece o hacer Me despido, me tengo que despedir si de los que estaban alguno por quiere allí. preguntar algo. Sí, quedó una pregunta, A ver, quedó una pregunta pendiente de porque esto nos están viendo por internet. Te preguntaban que en tu largo tiempo que estuviste en Estados Unidos, si te formaste alguna idea de la poesía estadounidense en esos años ¿La que poesía qué? estadounidense. Bueno, no he tenido mucho tiempo. Estabas escribiendo. Uno ya llegó a... Es decir, cuando te vienen las curiosidades, el problema es que además para mí, hay que manejar la lengua que uno va a leer. Me fío relativamente de las traducciones. Entonces, claro, aunque vivo en Estados Unidos, no leo
tanto inglés como para leer a Shakespeare sin traducciones. Con francés, con italiano sí me atrevo más. Y si no, están, benditos sean los traductores, que los hay buenísimos. Pero siempre pienso que el traductor está forzado a ser infiel a algo, Sí. o al contenido o a la forma. Pues no siempre se puede traducir y mantener la misma música, el mismo ritmo, ya lo saben. Entonces, eso es un problema. En ese caso pienso que hay que insistir en el contenido. Muchas veces las traducciones en ese sentido, para ser fiel a la forma, son un poco tramposos. Y ahí empiezan las dudas. Bueno, de que no hay duda de que usted es un estupendo público. Bueno, pues muchísimas gracias a los presentes por desarrollar. ¿Nos puede firmar? ¿Nos puede firmar? ¿Podrán firmar o no? Pregúntalo si tiene ganas. No, que me diga Gracias. Ida, ha sido un placer Bueno, compartir gracias, este gracias. rato contigo. Gracias. Vuole firmare, ma non dove mi Este rato lo interpretar además en primera persona. Muchas gracias. ¿Me podrías firmar ¿Quieres el, volver? o hacerme una Siempre firma? tener Yo tengo, creo. Hola, señor. Nos quedamos felices de que hayas pasado por Porque pone dos. Gracias, Bueno. Ida. Ah, no, eso es otra cosa. Perdón. Hola. A ver, yo tengo dos, pero quiero que firme el que quiera. Esta es la poesía reunida, este es el último, Tiempo sin clave. Sí. Este mejor, ¿no? No sé, a mí me gusta más este grande. A mí también. Menos encantan mal, eso. todos. Este fue un poco armado más de... No, Bueno, pero me encanta toda su poesía, pero no quiero hacerle firmar dos. Este es el dime cómo es tu nombre. Corina. Corina. Corina, con C. Sí. Corina de Madame de Staël. Bueno, 20 estamos. 21. 21. Es decir, eso no De importa cuando el en año cuando que está. pierdo algún año. Así vivirá uno. Cuidado alguno si más. te borroné. Gracias. Bueno, rápido. Hola. Una mitad de un viaje. Claro. ¿Estás viajando por Europa? 2021. Yo he dudado, En este ¿eh? momento puedo pensar Yo también he Silvia, pero ¿cómo va la ortografía? ¿Con alguna larga? No. Con la I latina. Vale. Porque es un nombre que Sí, que no todos lo escriben bien. Bueno, adivina. recordaré de este encuentro. ¿Será tuyo? No, ahora viene otro con otro. No se preocupe, no, es que televisada. Bueno, gracias.
Sí. Bueno, pero